tiene una visión de la realidad. Es importante decirlo porque la Iglesia se fundamenta no solamente en la fe, sino también en la capacidad de explicar por medio de la razón la fe que creemos. Eso se llama teología. La teología es una ciencia, es un saber en el que de modo sistemático, de modo orgánico, se buscan explicar y dar a conocer lo que nosotros creemos. Por lo tanto, la sabiduría o la fe explicada de modo sistemático, de modo orgánico, de modo razonable, se llama teología. La teología supone la fe, evidentemente. Supone la fe. Y la Iglesia tiene una visión del tiempo, que es sumamente importante para lo litúrgico. Está sintetizada esa visión del tiempo en el Silo Pascual. En el Silo Pascual, que es parte de la liturgia de la Vigilia Pascual. En esa visión del tiempo, en el Silo Pascual está sintetizado, digamos, por la cruz, por el alfa, por la omega y por el año y por los clavos, tiene una analogía con una visión lineal de la historia. La Iglesia tiene una visión lineal del tiempo. Es decir, el pasado fue, el futuro será, el presente es, ¿no? Eso es una visión en la que se entiende que nosotros somos protagonistas hoy de un tiempo, un aquí, un ahora. Ahora y en la hora. Aquí, ahora. Y que et nunc. En esta visión del tiempo, en el aquí y en el ahora, nosotros nos descubrimos que no hemos caído del cielo. Somos hijos de una tradición, somos hijos de una historia, somos hijos de una cultura. En este tiempo, en esta visión del tiempo, el tiempo tiene un comienzo, el tiempo tiene un final. El comienzo del tiempo es la creación, pero, digamos, no sé si es relevante saber en este momento si la creación fue hace 50.000 años o 44.500. No decimos que no queremos saber, pero en el fondo, vamos a decirlo así, de la verdad científica que nos interesa, nos basta saber, nos basta entender que independientemente de cuándo fue el origen, el mundo tuvo un origen. Y aunque no sepamos cuándo será el final, también sabemos que habrá un final. Dejamos a los expertos y a los entendidos, digamos, que discutan y que traten de encontrar, pues no sé, elementos para armar teorías de cuándo fue el principio, de cuándo será el final. No estamos en contra. La Iglesia está a favor de la verdad científica. Pero nosotros captamos que más allá de cuál sea el modo, por ejemplo, como Dios se haya valido para crear el universo, de hecho, creó el universo. La teoría del Big Bang, por ejemplo, es una teoría de un cura. Para que no digan que la ciencia está, digamos, enemistada con la fe. Pero eso no interesa en este momento, no estamos hablando de eso. Lo que es sumamente importante para el tema que nos compete el día de hoy, que es la liturgia, es que nosotros sabemos un acontecimiento clave. Nosotros sabemos que en el año 0 Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se encarnó. Y en el año 33 ocurre su misterio pascual.
pasión, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, sabemos también que después de Jesucristo institucionaliza la iglesia. Jesús llama a 12, les da una misión y antes de ascender al Padre, los manda a ir por el mundo entero y anunciar el Evangelio. Lo que dice el Evangelio del día de hoy, que celebramos a San Marcos Evangelista. San Marcos Evangelista, cuya fiesta es hoy, 25 de abril, nos cuenta este episodio. No es el único que nos lo cuenta, pero es uno de los que nos lo cuenta. Él no lo vive, ¿eh? Lo que pasa es que él es secretario de Pedro. Por eso el Evangelio de Marcos se llama el Evangelio de Pedro, se lo conoce también como el Evangelio de Pedro. Entonces, esto es muy importante porque la iglesia recibe, entiende que se le encomienda una misión. Esa misión es predicar, pero también hacer esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía, que son las palabras que Jesús pronuncia en la última cena. Y que de hecho los apóstoles, cuando se reúnen el día de la resurrección, se reúnen a hacer eso en conmemoración suya. Sí, es verdad, los apóstoles probablemente no han terminado de entender la plenitud, digamos, del misterio eucarístico, como tampoco nosotros. Pero ellos están en un proceso que va de menos a más a entender lo que significa la Eucaristía. Ahora bien, habiendo dicho lo que hemos dicho, es importante entender que esto que aconteció acontece en un tiempo y en un espacio. Pero la iglesia sigue viva anunciando este acontecimiento en la historia. La liturgia, que es lo que nos congrega el día de hoy, tiene varias definiciones. Una primera definición es la acción de Cristo. La acción de Cristo en la historia. En donde se da culto al Padre. Correcta esta definición. Hay otra definición que a mí, no estamos hablando, digamos, de que una sea incorrecta y la otra sea incorrecta, sino que, digamos, estas definiciones pues son ciertas, cada una representa algún ángulo. Hay una que a mí me encanta, que es que la liturgia es el acto en el cual ocurren de modo simultáneo dos realidades, ¿no? Se da la glorificación de Dios mediante la santificación del hombre. Esta definición me encanta porque la mejor manera de dar gloria a Dios es siendo santos. Y tiene esta dimensión de encuentro entre lo humano y lo divino y lo humano. La mejor manera de dar gloria a Dios es con una vida de santidad. Porque, evidentemente, el hombre ha sido creado para la gloria propia y de Dios también. O sea, la gloria propia, el querer ser plenos, el querer ser santos, el querer vivir la vida de la gracia no se opone con la gloria de Dios.
¿no? O sea, no hay acá una falsa oposición entre la gloria del hombre y la gloria de Dios. La verdadera gloria del hombre supone también la gloria de Dios, y la verdadera gloria del hombre se llama santidad. No se llama, pues, digamos, no sé, rating en la televisión, se llama santidad. La santidad manifiesta la gloria de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene una estructura netamente sacramental. La palabra sacramento o la realidad del sacramento es una palabra que no tiene un carácter unívoco. Es una palabra amplia. La Lumen Gentium, este documento tan importante sobre lo que es la Iglesia, el misterio de la Iglesia, que es del Concilio Vaticano II, nos dice que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unidad de Dios con el género humano. No son palabras tan fáciles. La Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unidad de Dios con el género humano. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, vamos a decirlo en lenguaje sencillo, nos está diciendo la Iglesia que cuando Jesucristo se hace hombre, Jesucristo revela ¿a quién? Al Padre. ¿La gente ve al Padre? Pero ve a Jesucristo. Nosotros vemos a Jesucristo, pero vemos la Iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir la realidad sacramental? La realidad sacramental es aquella realidad que representa una realidad invisible y trascendente. Cuando nosotros celebramos los sacramentos, nosotros tampoco vemos a Dios. Si celebramos la misa no vemos a Dios. Vemos el pan, vemos el vino, pero ahí hay una realidad que representa otra. En el caso de la Eucaristía, en realidad no solamente la representa, sino que la contiene, porque la Eucaristía contiene en sí el misterio de Cristo, toda su divinidad, toda su humanidad, ¿no? Su cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, la liturgia es la acción cumbre la acción máxima hacia la cual gira y tiende toda la vida de la Iglesia. Toda la vida de la Iglesia, que encuentra en la liturgia, en especial en la Eucaristía, su fuente y su culmen. Toda la vida de la Iglesia gira en torno al misterio de la Eucaristía. Hasta aquí, con toda libertad. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a terminar quedando en un elemento que en el fondo no es el central. La Iglesia es un sacramento de Cristo y Cristo es un sacramento del Padre. Quien veía a Cristo veía al Padre, quien ve a la Iglesia ve a Jesucristo. Esa es la teología de fondo. Y la liturgia, en especial la Eucaristía, la liturgia es la meta de toda la vida de la Iglesia. La meta de la vida de la Iglesia no es tener un par de secretarias que apuntan. No. Eso es una cuestión, digamos, derivada a que podamos organizar mínimamente
la fuente y el culmen del motivo por el cual existe esta parroquia, que es celebrar la liturgia. El día de mañana cae una bomba en la secretaría y no pasa nada. Me dejo entender, porque la vida de la iglesia encuentra la vida de la iglesia encuentra en la liturgia el sentido de su existencia, el sentido de su ser. Por lo tanto, si digo de nuevo, la liturgia es la fuente y el culmen hacia la cual gira toda la vida de la iglesia. Porque la iglesia entiende que en la liturgia ocurre, y por esto es importante empezar con esta línea del tiempo, una participación en el hoy de nuestra historia, 2015, abril 25, una participación de modo sacramental de este único misterio pascual de Jesucristo. Entonces, no es que hoy que celebremos la misa, Jesucristo se vuelva a ofrecer de nuevo al Padre. Porque el sacrificio y el ofrecimiento de Jesucristo al Padre es un ofrecimiento pleno y definitivo, una vez en la historia. Pero la Eucaristía nos hace participar en esa dimensión metatemporal que va más allá del tiempo, que nos permite participar digamos, como que participar del misterio pascual en el hoy de nuestra historia. Por nuestra fe. Por nuestra fe y por lo que ahí sucede, por el poder de la Iglesia, por la realidad del sacramento, por digamos, la capacidad de participar en Dios, de esa realidad que va más allá del tiempo como nosotros lo entendemos. Entonces, por eso se dice que, digamos, la Eucaristía y sobre todo el domingo, que es la razón por la cual el domingo se celebra la Eucaristía, es el día del Señor, el día, digamos, definitivo, el día de la plenitud del tiempo, de la plenitud de la salvación. El domingo es un día en el cual nosotros no trabajamos, porque es un día subordinado a contemplar, ese es el sentido, contemplar, vislumbrar, percibir la obra de la salvación, la obra de la reconciliación, el misterio pascual. El domingo tiene su sentido en la capacidad nuestra de hacer un alto para poder contemplar ese acto salvífico de Dios que ocurre en el hoy de nuestra historia y que nos lleva a participar de modo misterioso por el misterio de la Iglesia en el misterio pascual de Cristo. Es importante entender lo siguiente: Dios no está en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. Nuestro modo de conocer la realidad es un modo condicionado por nuestra situación, que es nuestra condición contingente y peregrina.